Tengo 79 años y sacrifiqué mi vida por un futuro que nunca llegó. Durante décadas viví mirando hacia adelante. Siempre hacia adelante. Cuando era joven, pensaba que la tranquilidad estaba unos años más adelante. Cuando tuviera más dinero. Cuando terminara de pagar ciertas deudas. Cuando alcanzara cierta estabilidad. Cuando las cosas finalmente estuvieran en orden. Y así comenzó una costumbre que duró casi toda mi vida. La costumbre de postergar. No las obligaciones. No el trabajo. Postergué algo mucho más importante. Mi propia vida. Recuerdo las mañanas de aquellos años. El despertador sonando antes del amanecer. La oscuridad detrás de las ventanas. El aroma del café llenando la cocina silenciosa. Mi esposa todavía dormida. Mis hijos descansando en sus habitaciones. Y yo saliendo de casa convencido de que estaba haciendo lo correcto. Trabajaba duro. Ahorraba. Aceptaba sacrificios. Renunciaba a muchas cosas. Porque creía en una idea que parecía completamente razonable. Ahora no. Después. Ahora toca esforzarse. Después llegará el momento de disfrutar. Después llegará la tranquilidad. Después llegará la vida. Ese después se convirtió en el centro de todas mis decisiones. Cuando mis hijos querían pasar más tiempo conmigo, pensaba que después tendría más disponibilidad. Cuando mi esposa sugería hacer un viaje, respondía que más adelante sería mejor. Cuando sentía cansancio, me decía que debía resistir un poco más. Solo unos años más. Solo un esfuerzo más. Solo una meta más. Y lo que nunca entendí fue que el futuro tiene una forma muy extraña de alejarse. Cada vez que crees haber llegado cerca, aparece una nueva razón para seguir esperando. Una nueva preocupación. Una nueva responsabilidad. Un nuevo objetivo. Y así pasaron los años. Luego las décadas. Sin que yo me diera cuenta. Porque el tiempo no avanza haciendo ruido. No te avisa. No te pregunta. Simplemente pasa. Hoy, a los 79 años, miro hacia atrás y veo algo que durante mucho tiempo fui incapaz de reconocer. No sacrifiqué algunos momentos. Sacrifiqué una parte enorme de mi vida. La cambié por una promesa. La promesa de un futuro donde finalmente podría descansar. Donde finalmente podría disfrutar. Donde finalmente podría sentirme tranquilo. Y la verdad más difícil de aceptar es esta. Ese futuro nunca llegó. Porque cada vez que parecía acercarse, yo volvía a moverlo un poco más lejos. Y mientras perseguía ese mañana perfecto, mi vida estaba ocurriendo ahora. Justo delante de mí. Sin esperar. Sin detenerse. Y yo no lo vi. Recuerdo una tarde que, durante muchos años, consideré completamente normal. Mi hija tenía 12 años. Había preparado una presentación para la escuela y llevaba días hablando de ella. Estaba nerviosa, emocionada y orgullosa. Cada vez que me veía llegar a casa, me contaba algún detalle nuevo. Cómo había practicado frente al espejo. Cómo había memorizado cada parte. Cómo esperaba verme sentado entre el público. Le prometí que estaría allí. Y realmente pensaba cumplirlo. Pero aquella mañana surgió una reunión inesperada. Un cliente importante. Una oportunidad que, según todos a mi alrededor, no podía desaprovechar. Recuerdo perfectamente mi razonamiento. La presentación durará unos minutos. Mi guía tendrá muchas más. Esta oportunidad es única. Lo hago por nuestro futuro. Y elegí la reunión. Cuando llegué a casa aquella noche, encontré a mi hija sentada en el sofá. Tenía la presentación aún guardada en una carpeta azul. Me contó que todo había salido bien. Que había recibido felicitaciones. Que estaba feliz. Sonreía mientras hablaba.
Pero había algo distinto en sus ojos. Algo que en ese momento no entendí. Hoy sí lo entiendo. Era decepción. No una decepción enorme. No una herida profunda. Solo una pequeña grieta. Una de muchas. Y las relaciones rara vez se rompen por una sola grieta. Se desgastan por cientos de pequeñas grietas acumuladas durante años. En aquel momento me repetí la misma historia de siempre. Lo hago por ellos. Lo hago por nuestra seguridad. Lo hago por el futuro. Y esa frase me acompañó durante décadas. Se convirtió en la justificación perfecta para casi todo. Para llegar tarde. Para cancelar planes. Para perderme momentos. Para aplazar conversaciones. Para decir después. Siempre después. Lo que nunca entendí fue que mis hijos no estaban viviendo en ese futuro que yo intentaba construir. Estaban viviendo en el presente. Necesitaban un padre hoy. No dentro de 10 años. No cuando terminara de resolver todos los problemas. No cuando finalmente alcanzara esa tranquilidad que parecía estar siempre un poco más adelante. Hoy miro hacia atrás y comprendo algo doloroso. Mis hijos no recuerdan cuánto dinero había en mi cuenta bancaria durante aquellos años. No recuerdan cuánto trabajé. No recuerdan cuántas preocupaciones tenía. Recuerdan los momentos en que estuve. Y también recuerdan los momentos en que no estuve. Porque para un niño, la presencia tiene un valor que ningún dinero puede reemplazar. Y mientras yo seguía sacrificando el presente por un futuro imaginario, la infancia de mis hijos avanzaba sin detenerse. Silenciosamente. Irreversiblemente. Y cuando finalmente quise mirar atrás, descubrí algo que me rompió el corazón. Ese futuro por el que había sacrificado tanto seguía sin llegar. Pero aquellos momentos ya se habían ido para siempre. Durante mucho tiempo pensé que estaba tomando decisiones inteligentes. Responsables. Maduras. Pensaba que estaba actuando como debía actuar un hombre que quería construir un buen futuro para su familia. Y quizás esa fue la parte más peligrosa de toda la historia. Que mis errores estaban disfrazados de virtudes. El sacrificio parecía admirable. El trabajo parecía necesario. La preocupación constante parecía responsabilidad. Nadie me decía que tuviera cuidado. Al contrario. La gente me felicitaba. Me consideraban disciplinado. Comprometido. Trabajador. Y yo me sentía orgulloso de eso. Porque no veía el costo invisible. No veía lo que estaba perdiendo mientras todos admiraban lo que estaba construyendo. Recuerdo una noche en particular. Miguillo tendría unos 16 años. Yo llegué tarde a casa, como tantas otras veces. La cena ya había terminado. Mi esposa estaba leyendo. Miguillo estudiaba en su habitación. Y Miguillo estaba sentado en la sala viendo televisión. Me senté junto a él. Intenté iniciar una conversación. Le pregunté cómo había estado su día. Respondió con frases cortas. Sin entusiasmo. Sin interés. Al principio pensé que era algo normal. La adolescencia. La edad. El carácter. Pero con el paso de los años entendí algo diferente. No era solo eso. Era distancia. Una distancia que no apareció de repente. Una distancia que se había construido lentamente. Durante años. Mientras yo estaba ocupado preparando un futuro mejor. Porque las relaciones funcionan igual que los jardines. No basta con amarlos. Hay que estar presentes. Hay que cuidarlos. Hay que dedicarles tiempo. Si no lo haces, no se destruyen de inmediato. Simplemente dejan de crecer. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mis hijos siguieron creciendo. Pero muchas partes de sus vidas crecieron lejos de mí. Sus preocupaciones. Sus sueños. Sus miedos.
sus descubrimientos. Yo conocía los grandes acontecimientos. Pero me perdí cientos de pequeños momentos. Y son precisamente esos pequeños momentos los que construyen la verdadera cercanía. ¿Y si lo que estás escuchando ahora te resulta familiar? Si alguna vez te has dicho que todo el esfuerzo vale la pena porque algún día tendrás más tiempo. Si llevas años viviendo para un futuro que parece estar siempre un poco más adelante. Tal vez todavía estás a tiempo de ver algo que yo tardé demasiados años en comprender. Porque el futuro tiene una característica cruel. Nunca llega exactamente como lo imaginas. Siempre aparece una nueva meta. Un nuevo problema. Una nueva preocupación. Y si no tienes cuidado, puedes terminar entregando tu presente a una promesa que jamás se cumple. Eso fue lo que me ocurrió. Pasé años preparándome para vivir. Y mientras me preparaba la vida seguía avanzando sin esperar por mí. La primera vez que comprendí que el futuro que perseguía quizás nunca llegaría, no ocurrió en una oficina. No ocurrió revisando cuentas. No ocurrió durante una crisis financiera. Ocurrió una tarde cualquiera. Una tarde tan normal que durante años habría pasado desapercibida. Tenía alrededor de 60 años. Mis hijos ya eran adultos. Vivían sus propias vidas. Tenían sus propios problemas. Sus propias responsabilidades. Sus propios planes. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina observando el calendario. Por primera vez en décadas, tenía más tiempo disponible. Menos obligaciones. Menos urgencias. Menos presión. Aquello que había esperado durante toda mi vida finalmente parecía estar ocurriendo. Y, sin embargo, sentí algo extraño. Una sensación difícil de explicar. Como si hubiera llegado a un destino que ya no reconocía. Como si hubiera pasado años escalando una montaña para descubrir que la vista no era la que imaginaba. Porque durante mucho tiempo me había repetido la misma promesa. Cuando tenga más tiempo. Cuando tenga más estabilidad. Cuando las cosas estén resueltas. Entonces viviré. Entonces disfrutaré. Entonces estaré presente. Entonces recuperaré todo lo que hoy estoy sacrificando. Pero sentado frente a aquel calendario comprendí algo inquietante. No podía recuperar nada. No podía volver a los cumpleaños. No podía volver a las vacaciones que viví preocupado. No podía volver a las conversaciones que nunca ocurrieron. No podía volver a las tardes que pasé trabajando mientras mis hijos crecían. El tiempo que había entregado al futuro ya no existía. Y esa fue una de las verdades más difíciles de aceptar. Porque pasé gran parte de mi vida creyendo que estaba acumulando tiempo para después. Como si el tiempo pudiera guardarse. Como si pudiera recuperarse más adelante. Como si existiera una cuenta invisible donde los momentos no vividos quedaran almacenados. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo solo pasa. Y aquello que no vives cuando ocurre, desaparece. Recuerdo mirar por la ventana aquella tarde. El sol comenzaba a bajar lentamente. Las sombras se alargaban sobre el jardín. El mundo parecía tranquilo. Y por primera vez me hice una pregunta que nunca antes me había permitido formular. ¿Y si el problema nunca fue la falta de tiempo? ¿Y si el problema fue creer que la vida podía esperar? Esa pregunta cambió algo dentro de mí. Porque ya no se trataba de dinero. Ya no se trataba de trabajo. Ya no se trataba de responsabilidades. Se trataba de una idea. La idea de que el presente era solo una preparación para el futuro. Y comprendí que esa idea me había costado décadas. Décadas que ya no podía recuperar. Décadas que sacrifiqué esperando un mañana perfecto. Un mañana que, cuando finalmente llegó, no era más que otro día cualquiera. Y entonces entendí algo profundamente doloroso. El futuro que había perseguido durante toda mi vida nunca llegó. Porque mientras lo esperaba mi vida ya había ocurrido.
Después de aquella tarde, empecé a mirar mi vida de una manera diferente. No fue una revelación repentina. No desperté al día siguiente convertido en otra persona. Fue algo mucho más silencioso. Una claridad que comenzó a aparecer en pequeños momentos. Momentos que antes habrían pasado desapercibidos. Recuerdo una visita de mi hijo algunos meses después. Llegó sin avisar. Traía café y una bolsa con pan recién horneado. Nos sentamos en el porche de la casa mientras la mañana avanzaba lentamente. Durante varios minutos no hablamos demasiado. Observábamos el movimiento de los árboles. Escuchábamos el canto lejano de algunos pájaros. Sentíamos el aire fresco sobre el rostro. Y entonces ocurrió algo que me sorprendió. No sentí necesidad de hacer nada más. No sentí que estaba perdiendo el tiempo. No sentí que debía estar resolviendo algún problema. Simplemente estaba allí. Y esa sensación era extrañamente nueva para mí. Porque durante décadas había vivido con la impresión de que siempre faltaba algo. Una meta más. Un ahorro más. Un esfuerzo más. Una preocupación más. Siempre había algo pendiente. Algo que impedía disfrutar plenamente el presente. Pero aquella mañana comprendí algo sencillo. La vida no estaba escondida detrás de ningún objetivo. No estaba esperando al final de ningún plan. No estaba reservada para el futuro. Estaba ocurriendo en ese instante. En aquella conversación tranquila. En aquel silencio compartido. En aquella sensación de no necesitar nada más para que el momento fuera suficiente. Miré a mi hijo. Ya no era el niño que me esperaba en las gradas de un partido. Ya no era el adolescente que cenaba en silencio frente a mí. Era un hombre. Con canas comenzando a aparecer. Con preocupaciones propias. Con una historia que había seguido avanzando mientras yo perseguía el futuro. Y sentí una mezcla difícil de describir. Tristeza por todo lo que me había perdido. Gratitud por todo lo que todavía podía vivir. Porque comprendí algo importante. Aunque no podía recuperar el tiempo perdido, sí podía dejar de seguir perdiendo el tiempo que aún tenía. Esa diferencia lo cambiaba todo. Por primera vez en muchos años, dejé de pensar constantemente en lo que venía después. Y empecé a prestar atención a lo que ya estaba aquí. A las conversaciones. A los silencios. A las personas. A los pequeños momentos que siempre había considerado secundarios. Porque descubrí algo que nadie me había enseñado cuando era joven. La vida no se compone de grandes acontecimientos. Se compone de miles de momentos aparentemente insignificantes. Y cuando dejas de vivir esos momentos esperando un futuro mejor, descubres algo extraordinario. Que el futuro que estabas buscando siempre estuvo escondido en el presente. Y que, mientras lo perseguías más adelante, lo estabas dejando escapar delante de tus ojos. Con el paso de los meses, empecé a hacerme preguntas que antes evitaba. Preguntas que durante años quedaron enterradas bajo el trabajo, las responsabilidades y las preocupaciones. La más importante era esta. ¿Para qué estaba sacrificando tanto? Durante décadas la respuesta parecía evidente. Por el futuro. Por la tranquilidad. Por la seguridad. Por una vida mejor. Pero ahora, sentado en el porche de mi casa a los 79 años, esa respuesta ya no me parecía suficiente. Porque el futuro que había imaginado nunca existió realmente. Siempre cambiaba. Siempre se movía. Siempre aparecía una nueva razón para seguir esperando. Y cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía algo que me costaba aceptar. Había convertido el futuro en una excusa. Una excusa elegante. Respetable. Socialmente aceptada. La excusa perfecta para no vivir plenamente el presente. Recuerdo una conversación con mi esposa poco tiempo después. Estábamos caminando por un parque al final de la tarde. Las hojas secas cubrían los senderos. El aire era fresco.
Las sombras comenzaban a alargarse entre los árboles. Caminábamos despacio. Sin prisa. Como dos personas que ya no necesitaban correr hacia ninguna parte. En un momento ella me tomó de la mano. Y me dijo algo que todavía permanece conmigo. Siempre estabas pensando en mañana. No había reproche en su voz. Solo una observación serena. Una verdad sencilla. Y precisamente por eso me impactó tanto. Porque era cierto. Había pasado gran parte de mi vida mentalmente ausente. No estaba en el trabajo. No estaba con mi familia. No estaba descansando. Siempre estaba en mañana. Pensando en lo que faltaba. En lo que debía resolver. En lo que todavía no había conseguido. Y vivir de esa manera tiene un costo enorme. Porque el mañana nunca se convierte en el lugar que imaginas. Cuando llega, se transforma inmediatamente en otro presente. Y entonces vuelves a mirar hacia adelante. Y luego otra vez. Y otra vez. Hasta que un día descubres que llevas décadas esperando comenzar a vivir. Esa tarde comprendí algo profundamente doloroso. No había sacrificado mi vida por un futuro. Había sacrificado mi vida por una idea. La idea de que la felicidad estaba siempre un poco más adelante. La idea de que primero debía resolverlo todo. La idea de que podía aplazar la vida sin consecuencias. Y mientras caminaba junto a mi esposa, observando cómo el sol desaparecía lentamente detrás de los árboles, entendí algo que cambió para siempre mi manera de mirar el tiempo. La vida nunca estuvo en el futuro. Nunca. Siempre estuvo aquí. En estos pasos. En esta conversación. En esta mano sosteniendo la mía. En este instante que, si no lo vivía ahora, desaparecería para siempre. Y por primera vez en muchos años, dejé de mirar hacia adelante. Y empecé a mirar dónde realmente estaba mi vida. Hoy, a los 79 años, ya no vivo esperando que llegue un momento perfecto. Ya no creo que exista un día en el que todas las preocupaciones desaparezcan. Ya no espero despertar una mañana y descubrir que finalmente todo está resuelto. Porque después de toda una vida persiguiendo esa idea, entendí algo muy simple. Ese día nunca llega. Siempre hay algo pendiente. Siempre hay una preocupación. Siempre existe alguna incertidumbre. Y si condicionas tu felicidad a la desaparición total de los problemas, terminarás pasando la vida entera esperando. Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Esperé durante años. Esperé durante décadas. Esperé mientras trabajaba. Esperé mientras mis hijos crecían. Esperé mientras mi esposa envejecía a mi lado. Esperé mientras el tiempo avanzaba silenciosamente. Y cuanto más esperaba, más se alejaba aquello que estaba buscando. Recuerdo una tarde reciente. Estaba sentado en el jardín observando a mis nietos jugar. Corrían detrás de una pelota. Reían. Discutían por reglas inventadas. Se caían y volvían a levantarse. La escena era sencilla. Nada extraordinario estaba ocurriendo. Y, sin embargo, sentí una emoción profunda. Porque por primera vez en muchos años no estaba pensando en otra cosa. No estaba planificando. No estaba preocupado. No estaba intentando llegar a ningún lugar. Simplemente observaba. Simplemente estaba allí. Y comprendí algo que me habría cambiado la vida si lo hubiera entendido 40 años antes. La paz no aparece cuando desaparecen los problemas. La paz aparece cuando dejas de vivir exclusivamente para resolverlos. Porque los problemas son parte de la vida. Siempre lo serán. Pero también lo son las conversaciones. Los abrazos. Las tardes tranquilas. Las personas que amas. Los pequeños momentos que parecen insignificantes. Y cuando conviertes los problemas en el centro de tu existencia, todo lo demás empieza a quedar en segundo plano. Eso fue lo que hice durante demasiado tiempo.
No porque fuera una mala persona. No porque tuviera malas intenciones. Simplemente porque creí una idea equivocada. Creí que primero debía asegurar la vida para después vivirla. Y esa lógica me robó años que jamás volverán. Hoy entiendo algo diferente. No necesito que todo esté resuelto para sentir gratitud. No necesito que desaparezcan todas las preocupaciones para disfrutar de una conversación. No necesito alcanzar una meta más para sentir que este momento tiene valor. Porque la vida no ocurre cuando finalmente llegas. La vida ocurre mientras vas caminando. Mientras hablas. Mientras escuchas. Mientras amas. Mientras estás presente. Y después de tantos años persiguiendo un futuro imaginario, descubrí que la verdadera riqueza consiste en dejar de escapar constantemente hacia mañana. Y empezar, por fin, a vivir el día que tienes delante. Si pudiera volver atrás y hablar con el hombre que fui a los 30 años, no le diría que dejara de trabajar. No le diría que abandonara sus responsabilidades. No le diría que el dinero no importa. Le diría algo mucho más importante. No sacrifiques tu vida por un futuro que solo existe en tu imaginación. No conviertas el mañana en el lugar donde guardas toda tu felicidad. No supongas que siempre habrá tiempo para vivir después. Porque el después tiene una costumbre peligrosa. Siempre se mueve un poco más lejos. Siempre promete que llegará pronto. Y mientras lo persigues, la vida sigue avanzando sin esperar. A los 79 años, esta es la verdad más clara que conozco. El futuro nunca fue el problema. El problema fue creer que el presente era menos importante. Creer que podía aplazar conversaciones. Aplazar viajes. Aplazar abrazos. Aplazar momentos. Como si estuvieran guardados en algún lugar esperándome. Pero nada espera. Ni los hijos. Ni el amor. Ni la juventud. Ni la salud. Ni el tiempo. Todo sigue avanzando. Todo cambia. Todo se transforma. Y cuando finalmente decides mirar atrás, descubres que muchas de las cosas que dabas por seguras ya han desaparecido. No porque alguien te las haya quitado, sino porque el tiempo hizo lo que siempre hace. Seguir adelante. Hoy no siento rabia hacia el hombre que fui. Tampoco culpa. Siento comprensión. Sé que actuaba con buenas intenciones. Sé que quería proteger a su familia. Sé que pensaba que estaba construyendo algo valioso. Pero también sé que estaba equivocado en algo fundamental. Creía que la vida comenzaría cuando terminaran las preocupaciones. Y la vida nunca funciona así. La vida ocurre mientras las preocupaciones existen. Mientras los problemas aparecen. Mientras las cosas están incompletas. Mientras sigues intentando resolver lo que puedes resolver. Y esa comprensión cambió todo. Porque ahora ya no espero el momento perfecto. No espero que desaparezcan todas las dificultades. No espero sentirme completamente preparado. Simplemente intento estar presente. Escuchar más. Mirar más. Agradecer más. Porque ahora sé algo que me habría ahorrado décadas de espera. La felicidad no estaba escondida en el futuro. Estaba dispersa en miles de momentos pequeños que yo consideraba ordinarios. Una conversación. Una comida compartida. Una caminata tranquila. Una tarde con las personas que amo. Eso era la vida. Siempre lo fue. Y si esta reflexión te hizo detenerte por un instante, si te hizo pensar en todas las veces que has pospuesto algo importante esperando un mañana mejor, suscríbete al canal para seguir explorando esas verdades silenciosas que muchas veces solo comprendemos cuando los años nos obligan a mirar con más honestidad. Porque después de toda una vida persiguiendo el futuro, entendí algo profundamente simple. El futuro que esperaba nunca llegó. Y la única vida que realmente tuve fue la que estaba ocurriendo mientras lo esperaba.